espacios perdidos. Ok, entonces, a ver, esta plática va a ser más como una clase que como una plática de seminario. Entonces, no voy a decir muchos teoremas, de hecho solamente voy a demostrar un teorema y lo que pretendo es como que vean los métodos que se necesitan para empezar a hacer este tipo de cosas. Entonces, lleva mucho de probabilidad, mucho de teoría de la medida. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Entonces voy a ir así súper lento. Ustedes pueden sacar su cuaderno, agarrar su pluma y empezar a escribir así todo. Curvatura de Ricci para espacios métricos. Entonces, bueno, la curvatura de Ricci está definida para variedades riemannianas. Entonces tengo MG y puedo definir variedad riemanniana. Y entonces existe la definición de una R, curvatura, o tensor de curvatura. Entonces, usando este tensor de curvatura, lo que uno puede hacer es definir seccional, la curvatura seccional. Y si usamos nuevamente, bueno, si usamos la curvatura seccional, entonces podemos definir la curvatura de Ricci. ¿Okay? Entonces, hace mucho tiempo la gente empezó a probar teoremas donde la curvatura seccional era acotada. Entonces, hay teoremas que describen cómo son las variedades, donde seccional es mayor o igual que K. Y como hay mucha gente puede preguntar, ¿ustedes saben algún teorema donde se pida que la seccional es mayor o igual que K? ¿Algún teorema famoso? ¿Teorema de Boles? Sí, podría. ¿Okay? Por ejemplo, ¿es con una T o con dos T's? Bueno, ¿con una T? Ajá. Bueno, entonces la gente empezó a estudiar variedades riemannianas donde la curvatura seccional estaba acotada por algún número K. Pero después se dieron cuenta que muchos de esos teoremas se pueden demostrar si acotamos la curvatura de Ricci. La curvatura de Ricci es un poquito más débil que la curvatura seccional. Entonces hay teoremas donde Ricci mayor o igual que K dicen cosas de las variedades. ¿Algún teorema que se sepan donde Ricci mayor o igual que K sea importante? Mayer. Sí. Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de teoremas es como describir, mi teorema favorito, el teorema de Bishop-Chromov. Y nos dice cómo se comporta el volumen en una variedad riemanniana que tiene este tipo de cota. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos estudiando variedades riemannianas con ciertas cotas y nos están diciendo que hay muchas propiedades de ellas determinadas por estos objetos. Lo que sigue después existe algo llamado convergencia GH. Entonces, cuando yo tengo convergencia GH,
tengo sucesiones de elementos, bueno, sucesiones de variedades. Y aquí a esas variedades les puedo poner condiciones. Entonces supongamos que seccional de MI es mayor o igual que 7 acá. O podemos poner Ricci de MI mayor o igual que 7 acá. Y la pregunta es, estos teoremas que se valen para las variedades, ¿se valen para los espacios límites? Entonces, los teoremas que se valen para M y N son ciertos para los límites. Entonces esa es otra pregunta. Y bueno, la respuesta es que a veces uno empieza con variedades y los espacios límite ni siquiera son variedades. ¿Okay? Entonces eso es muy lamentable y lo que hay que hacer es, entonces, como los límites ni siquiera son variedades, tenemos que extender nuestra clase. Vamos a definir, y seguramente estos ya los conocen. Para el primer caso, definieron los espacios de Alexandrov. Y en estos espacios de Alexandrov sí tenemos una noción de seccional mayor o igual que K. Y la segunda, que es de la que les voy a hablar hoy, son los espacios CD KN. ¿Okay? Y esto es tratar de poner Ricci mayor o igual que K a estos espacios. Bueno, fue una introducción como que también hay toda una teoría de espacios métricos con curvatura seccional menor o igual a... Ah, sí, pero... Es otro mundo. Sí, ese es otro mundo. Ah, bueno, y estos espacios CDKN, hay un artículo, los que iniciaron esto se llaman Lott, Pilani y Sturm, y entonces yo voy a seguir muy de cerca el artículo de estos señores. Entonces, ponen atención a mi plática, después buscan ese artículo y van a ver que muchas cosas les suenan súper familiares. Muy bien. Entonces, el propósito de esta clase plática son dos. Definir para X, D y NU, donde XD es un espacio métrico, XD espacio métrico, y NU es una probabilidad. El X, que significa tener curvatura de Ricci acotada. Ok, ¿qué problemas voy a encontrar aquí? Pues que tengo un espacio métrico y en mi espacio métrico no voy a tener la noción de dimensión como en una variedad de mañana. Entonces lo que voy a hacer es poner Ricci mayor o igual que K y dimensión de mi espacio X menor o igual que N. Y esta dimensión, cuando tengo variedades, es la dimensión de Hausdorff. En muchos casos es la dimensión de Hausdorff, pero en otros casos no va a ser así. Y esta N es un
cero entre 1 e incluso puede ser infinito. ¿Ok? Porque, o sea, sí tiene sentido decir que algo tenga dimensión menor o igual que infinito. ¿Ok? Y el segundo objetivo es demostrar este teorema. Teorema. Y es el teorema de estabilidad. Vamos a tener una sucesión de estos espacios que convergen después voy a definir qué significa esto, que convergen a X de y supongamos que estos espacios satisfacen las mismas cotas. Curvatura de Ricci mayor o igual que K y dimensión menor o igual que, así como la voy a definir. Entonces, para todo J. Entonces quiero demostrar que X de nu también satisface las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces aquí ya era diferente, les dije, para las variedades riemannianas tengo una sucesión de variedades, converge GH o converge MGH, pero los límites que obteníamos no eran variedades riemannianas, eran otras cosas. Entonces aquí todo se queda dentro de la misma clase. Ok, pues empecemos con la definición. Ok, esta definición va por pasos porque se necesitan muchísimas cosas. Entonces empezamos con lo que vamos a hacer es, tenemos un número K y un número N. ¿Ok? Y a este número K y N le voy a asignar, antes de eso. Ok, tengo X de espacio métrico. Okay. Y a este espacio métrico puedo considerar el espacio de probabilidades de X. Y, a ver, pongámosle también una probabilidad, espacio métrico con una probabilidad. Y consideramos este espacio. Ahora lo que yo voy a hacer es definir un funcional. ¿Ok? Entonces definimos lo siguiente. Voy a tener una función U, de ser infinito a los reales, y esta función quiero que sea continua y convexa y que además en cero sea cero. Muy bien. Ahora tengo U que depende de nu y que va a estar definida en el espacio de probabilidades. Estas probabilidades tienen que ser de por N. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es, agarro una probabilidad. Si yo tengo una probabilidad, bueno, de hecho si yo tengo dos probabilidades, lo que puedo hacer es escribir a mu como la parte absolutamente continua respecto a nu y otra parte. ¿Okay? Esto es la descomposición. Y entonces lo que le voy a hacer a este operador es integrar ρ con respecto a nu en todo un espacio métrico S, X, y luego voy a tomar la medida de la parte singular. Y aquí tengo que poner una función, no la voy a definir porque al final
voy a decir que yo puedo trabajar solamente con medidas que son absolutamente continuas con respecto a la probabilidad que yo quiero. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este funcional. Y la definición de que algo sea CDKN depende del tipo de funciones que yo voy a agarrar. Entonces, No entiendo. Si la parte singular es 0, si no es absolutamente funcional, la Ajá. funcional calculada en mu es 1, no entiendo. Si es la integral de rho que... no, es ahí. A mu le estoy descomponiendo en esta parte. Es que si lambda fuera 1, sí sería literal. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Por ejemplo, pero si esto es así, sí. si estoy integrando solamente rho de mu. Ay, perdón. Incluso esto no tiene sentido. Sí, gracias. Ok. Muy bien, gracias. Ok, entonces ahora para definir qué es esta condición de curvatura de Ricci y dimensión acotadas, voy a seleccionar las U's con las que quiero trabajar. Ok, entonces vamos a hacer eso. Entonces, dado K y N, seleccionamos U's. Muy bien, entonces voy a definir dos clases. Una se llama C de infinito y va a contener a las U's que satisfacen lo anterior, ya no lo voy a escribir. Pero aparte quiero que satisfagan lo siguiente, que la función definida de esta forma entonces tengo aquí un exponencial y después evalúo esta. Quiero que esta función sea convexa. Y esta función está definida en menos infinito e infinito. Quiero que sea convexa en todo su dominio. ¿Okay? Y la siguiente clase que voy a obtener o que voy a definir es C de n cuando n es diferente de infinito. ¿Okay? Entonces, n es distinto de infinito. Entonces, empiezo igual, con las condiciones anteriores. Y aquí ya no voy a poner el exponencial. Ahora es más bien un polinomio. Entonces, quiero la n y u a la menos n. Y quiero que sea convexa, pero el dominio de definición solo incluye esta parte. ¿Se ve infinito? ¿Preguntas? Cero infinito, ¿verdad? Cero infinito, sí. Ah. Sí, esto es un infinito. ¿Preguntas? Bueno, ¿existen estas funciones? Sí. Sí hay ejemplos donde estas funciones, bueno, hay ejemplos así súper explícitos. Y de hecho hay algunas demostraciones en donde se usan nada más estos ejemplos. ¿Ok? Entonces, les voy a dar ejemplo para n igual a infinito. Y es nada más que n. No.
para n distinto de infinito, entre 1 e infinito, vamos a tener pues algo que se parece mucho. Okay. Entonces, sí existen este tipo de funciones. ¿Cuál es para cuál? Este es para n igual a infinito, la primera, Ah, ok. y la segunda es para n distinto de infinito. Okay. ¿Algún lugar donde podemos encontrar la orientación o algo por el estilo? Si tienes estos, puedes checar, escribes lo que significa phi de t con estas definiciones y vas a ver que sí es cierto. Ah, okay. Sí. Un constante también. Si tú haces un constante. Un constante van a ser el 0, 0, o sea que va a ser todo 0. Pues creo que sí. Bueno, sí. Continua convexa, sí. Parece que sí. Ok. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es tengo xd. Entonces, olvidémonos tantito de esta parte y a esta parte ya vemos parte 2. Tengo xd y ahora sí, pensemos en el espacio de probabilidades de x. Entonces, en este espacio de probabilidad lo que quiero hacer es ponerle una métrica. Entonces, le ponemos una métrica. Pongámosle. Y esta métrica hace lo siguiente. Entonces tengo una medida 0, una medida 1. Y lo que voy a hacer es considerar el ínfimo sobre todas las medidas de probabilidad en el producto de los espacios. Y quiero que esta probabilidad satisfaga que la proyección a la primera coordenada me dé mi primera función, bueno, mi primera probabilidad, y a la segunda me dé la segunda medida. ¿Okay? Y el ínfimo va a ser, pues voy a integrar mi función d cuadrada xy con respecto a este. Entonces ya tenemos una medida. Bueno, se puede probar que esta es una distancia que está bien definida. Y entonces aquí una nota. Si X es un espacio métrico compacto y completo, compacto y digamos que es de medida, de longitud, entonces Tx con esta medida, W2, también es un espacio compacto y de longitud. Muy bien. Y entonces, ya con estas dos partes, ya les puedo decir cuál es la definición. ¿Ok? Entonces, definición. Sea X de nu un espacio, y siempre los voy a pedir compactos y de longitud. ¿Es la distancia de bases, no? Sí, es la distancia de bases, con costo 2. Ajá. Sí, por eso tiene este docecito aquí. Okay. Entonces tengo un espacio compacto y es también de longitud y quiero definir
Ricci mayor o igual que K y dimensión menor o igual que N. Entonces, es CKM, para no escribir todo lo que dije, sí, para cualquier. Entonces ahora mi definición depende del espacio de probabilidad, ¿ok? Entonces si para todo un 0 en PX, quiero que estas tengan soporte contenido en mi probabilidad fija, bueno, en el soporte de la probabilidad. Si para todos esos existe una geodésica. Esta geodésica une a un 0 con un 1, tal que se satisface lo siguiente. Tal que para todo U en mi clase que definí anteriormente, bueno, ahora voy a poner N, y esta N puede ser un número entre 1 e infinito o infinito, ¿ok? Tomamos la clase que corresponde a la N. Entonces, para todo U en CDN se satisface lo siguiente. Y lo siguiente es una especie de convexidad, pero se le llama convexidad débil porque nada más tengo una sola geodésica, ¿ok? No tengo todas las geodésicas del mundo. Entonces, esto estoy borrando mis propios números. Entonces, tengo esto que es como la convexidad y le estoy agregando aquí una función lambda que depende de mi función U y T1 menos T y la distancia entre un 0 y un 1. Entonces, no quiero escribir esta lambda, tiene que ver con K. Y si K es 0, esto, lambda K es 0, ¿ok? Entonces solamente estamos viendo esta parte. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Bueno, se escribieron muchos artículos antes de decir esta va a ser nuestra definición, pero esto tiene que ver con el caso K igual a 0, donde solamente vemos esta parte, y esta parte tiene que ver, y esto es así como que, ¿cómo se dice? No estoy siendo muy formal. Esto tiene que ver con un hessiano, con qué pasa con el hessiano de ciertas funciones. Y cuando tenemos cotas de Ricci, el hessiano también de funciones también satisface ciertas desigualdades o ciertas cotas. ¿Okay? Bueno, entonces ya terminamos con el objetivo número 1, que fue bastante grande. Entonces, creo que con el tiempo que me queda puedo probar el teorema. Bueno, ¿cómo probamos el teorema? En el teorema tenemos muchos espacios XJ, DJ, UJ, y todos esos espacios satisfacen esta condición. Llamémosle la condición estrella. ¿Quieren que la escriba en medio para que se vea mejor?
Es de las variedades riemannianas que cumplen esto, ¿cuál sería la medida, la probabilidad? Ah, ok, pongámoslo aquí. Para variedades riemannianas se pueden escoger muchas nus. Entonces, si M que es riemanniana, sea phi en C infinito M, tal que E a la menos phi sea igual, no, que phi sea igual a 1. Entonces, Y aquí es. Y multiplicado por la forma de volumen Sí. que. Entonces puedo tomar E a la menos phi. Y todos estos, entonces MD nu va a estar en CB KN. Y supongamos que esto es N. Esta N es mayor o igual que N. Y esto me está diciendo si ya era de dimensión N, entonces también es de dimensión menor o igual a estas N que son mayores. Muy bien. Entonces, sí, quieren que pase esta desigualdad al centro porque la voy a estar usando mucho y no sé si todos la alcanzan a ver. Bueno, vamos a pasarla arriba. Aquí. Entonces esta es la desigualdad. ¿Okay? Bueno, y quiero demostrar este teorema. Entonces, tengo muchos espacios, tengo una sucesión de espacios que es C de KN. Entonces satisface esta desigualdad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que, bueno, a ver, la idea de la demostración. Y ya después hacemos las cosas más formales. Bueno, voy a empezar con dos medidas en mi espacio límite. ¿Ok? Y yo quiero que exista una geodésica. La geodésica la voy a construyendo. Entonces primero construyo mus y ceros y mus y unos en mis espacios de probabilidad, donde yo sé que esta ecuación se satisface, que esta igualdad se satisface. Y entonces aquí ya puedo tomar geodésicas. De hecho, lo que voy a hacer es pasar las geodésicas que tengo aquí para PX haciendo push forward. ¿Ok? Y entonces, una vez que tengo esa geodésica, quiero que todas estas partecitas se satisfacen en el límite. ¿Okay? De hecho, en este lado va a ser un limín y estas partes van a ser simplemente límites. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de la demostración, pero vamos a poner esto así todo formal. ¿Okay? Entonces, primero les voy a hablar de convergencia. MGH. Bueno, de hecho, empecemos con GH. ¿Okay?
entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay muchas maneras de definir convergencia GH, pero la que voy a escribir va a ser útil para demostrar este teorema. ¿Ok? Entonces, definición. Sean X y Y espacios métricos. Estoy suponiendo todo compacto. Entonces, f, que es una función de x a y, es una epsilon GH aproximación si se satisface lo siguiente. Entonces, tomo pares de puntos y les aplico la función f. Y entonces, después veo la diferencia de la distancia entre esos puntos en el espacio X. Y quiero que esto sea menor que epsilon. Esta es mi primera condición. Y la segunda condición quiere decir que estoy cubriendo a mi espacio Y al menos con una epsilon red. Entonces, para todo Y en Y existe un elemento en mi dominio tal que la distancia de la imagen de X a Y es menor o igual que epsilon. Muy bien. Y ya con esta definición podemos decir cuándo una sucesión converge. Son espacios métricos compactos, converge, no sé con J, a XB, si existen funcioncitas, así como las que acabo de describir, que van de XY a X. Epsilon y aproximaciones. Y además estos epsilons se tienen que ir a cero. ¿Okay? Entonces cada vez tengo más puntos, o sea, estoy cubriendo cada vez mejor a este X. Todo se está pareciendo mucho a mi X. Ok. Entonces ahora convergen a XD en topología GH. Y ahora voy a añadir a esta GH una N. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí MGH. Mis espacios ahora van a tener una probabilidad. M viene de measure. Entonces tenemos una probabilidad y converge en MGH si tenemos epsilon y aproximaciones y además las Fs y son Borel. Y cuando yo hago push forward de estas medidas, estas convergen a... ¿Alguna pregunta? En la distancia de Aquí, sí, distancia de Bachstein, pero generalmente las cuentas se hacen con la topología de Dirichlet, porque las dos topologías son la misma, coinciden. ¿Ok? Sí. Entonces aquí, con doble. Entonces, lo que significa W estrella, para los que no se acuerdan, es que tengo que integrar cosas. Para toda F
en Cx. Cx o la quiero, bueno, vamos a esto, la integral de f X, aquí tenemos una X. Muy bien. Ok. Bueno, les dije que en la prueba lo que yo quiero hacer es tomar geodésicas aquí en los espacios PXY y subirlas a mis espacios PX. ¿Cómo hago eso? Eso lo voy a hacer con un teorema estilo Arcelas-Colli. Y eso es lo que voy a seguir ahora. Entonces, Arcelas-Colli. Para convergencia MGH. Entonces, ahorita no estoy viendo estos espacios de probabilidad, ahorita lo voy a hacer en general, ¿no? O para GH, de hecho. Ok, entonces voy a tener una especie de diagrama conmutativo. Voy a tener espacios métricos XY que convergen a X. Y si convergen, que convergen GH. Y si convergen GH, de hecho tengo pues epsilon y aproximaciones. Y luego voy a tener espacios YCIS que también convergen GH a Y. Entonces también aquí voy a tener epsilon aproximaciones. Y ahora tengo funciones aquí que unen estos. Entonces el teorema dice que existe una función aquí. Existe alfa continua tal que FI, y aquí hay una especie de inversa cada vez que tengo una epsilon aproximación. Le voy a poner prima compuesto con alfa i compuesto con GI, converge uniformemente. Aquí hay que tomar una subsucesión, ¿ok? Converge uniformemente a subconvergencia uniforme. Ok, bueno, allí faltan muchas hipótesis. Les tengo que decir qué satisfacen estas alfas y, porque así nada más no voy a poder definir esta alfa o no voy a tener una convergencia uniforme. ¿Okay? Entonces quiero que estas alfas y sean equicontinuas. Donde las hipótesis son ya tenemos todo lo que necesitamos de convergencia MGH o inconvergencia GH. Y ahora nada más lo que voy a empezar a describir es cosas para estos funcionales. ¿Okay? Este es un teorema que no voy a demostrar, pero que nos va a decir qué hacer en esta primera parte. Entonces, en esa primera parte, sea X, y otra vez es un espacio métrico compacto,
función así como las que hemos considerado desde el principio. Entonces va a los reales, es continua, es convexa y el 0 es 0. Entonces se satisfacen los siguientes dos resultados. Número 1, si tengo una sucesión de medidas que converge a mi medida mu y otra de medidas que converge a mu, les digo medidas, pero todas son probabilidades. Perdón. Entonces, el u nu de mu va a ser menor o igual que el min in del u nu i mu i. ¿Okay? Entonces es ¿cómo se dice en español? Lowers and continuous. Continuo por abajo. Sí, continúa inferior. Ah, ok. Y el número 2 es el siguiente, que si tengo push forward, entonces sean f de x a y. Y esta tiene que ser epsilon aproximación o no. No, solamente tiene que ser una función de Borel. Entonces, el u nu u es menor o igual que el u nu. No, es al revés. Ahí está. Entonces, los push forwards decrecen este funcional. Bueno, eso es todo lo que necesitamos para la prueba. Ahora sí, demostración. Okay. Entonces voy a hacer sin pérdida de generalidad porque otras personas ya probaron eso. Bueno, primero tomamos sean nuestras probabilidades en nuestro espacio límite. ¿Okay? Y queremos que su soporte esté contenido en nuestra probabilidad fija. Y ahora sí les voy a poner que sin pérdida de generalidad podemos suponer que son absolutamente continuos. Eso es algo que se probó en el artículo. Entonces puedo escribir esto como rho 0 nu y a mu 1 como rho 1. Y bueno, una vez que hice esto, también otra cosa que puedo suponer sin pérdida de generalidad y que yo creo que muchos ni siquiera se imaginaron esto, es que podemos suponer que un nu de mu 0 y 1 de mu 1 es menor que infinito. Porque si son iguales, que son distintas de infinito. Ahora sí, vamos a construir nuestra geodésica. Entonces construimos geodésica.
y la queremos construir utilizando los espacios P's, X, Y. Entonces, como XD converge MGH a XY de I converge a nuestro espacio, pues existen FIs, epsilon y aproximaciones. Entonces, ya tengo estas epsilon y aproximaciones que también quiero que sean de Borel y quiero que satisfagan, que llevan el push forward de este al push forward a solamente esta probabilidad. Entonces, ahora sí voy a definir probabilidades en mis espacios X, Y. ¿Sí? Entonces, definimos. Entonces, tengo mu y... Ok, aquí me voy a hacer muchas bolas con los índices porque uno va a denotar el tiempo y el otro va a denotar el espacio en el que estoy. ¿Ok? Entonces, fíjense mucho en qué pasa con estos. Entonces, mu i 0 va a ser, tengo la densidad de mu 0 sin esta i, así, rho 0, y la compongo con mi FI. Y allí tengo que poner nu i. Entonces a esta nu i le estoy dando cierta densidad, pero esto no es una probabilidad. Entonces tengo que dividir entre la integral de esto. Entonces, integral y esto va a ser no cero porque el push forward de esto converge a esto. Entonces podemos hacer regla de la cadena. ¿Regla de la cadena? Sí. Y entonces nos va a decir que este es un número positivo en algún momento. ¿Okay? Entonces, esa es mi definición y pues lo mismo hago para la 1. Dividida por esa integral. Okay. Entonces ya tengo probabilidades en mis espacios X. P es X. Entonces ya tendré esto. Y como estos espacios son C de KN, entonces existen mu y T geodésica que satisface mi condición estrella. Ok. Entonces aquí, sí, esta es mi condición estrella. Que ya tenía una estrellita por acá. Bueno, estas, fíjense que son probabilidades por lo que les dije y son absolutamente continuas. Entonces sí podemos tomar esta geodésica y el soporte sí está donde tiene que estar. Ok, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es borrar esto. Está bien ese reloj. Está una hora de la tarde. Ah, ok. Bueno.
que esto converge a una geodésica, entonces hay que ver que es geodésica. También queremos ver que en 0 es igual a la geodésica con la que empezamos, que en 1 es igual a la geodésica con la que terminamos, y que satisface la condición estrecha. ¿Okay? Condición estrella, vamos a condición estrella. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Aquí voy a tener, en vez de estos nus y mutes, voy a tener FI push forward UV aquí. Y entonces lo que voy a usar es esta parte. Y después lo que voy a hacer es me vengo a esta parte y utilizo esta segunda parte. Entonces, parte A, como que ya está explicado. Si logro demostrar que esto converge a uno. Ahora, ¿qué sucede en estas partecitas? Llamémosle esta parte B. Esto, si logro probar que aquí la convergencia, el límite se preserva, también es lo mismo que probar esto. Estos son análogos. ¿Ok? Entonces, probemos solamente uno de ellos. Probemos de. Y estoy probando estos porque son así como súper rápidos de escribir. Entonces quiero probar que el límite de U no I en 0 es igual a U no en 0. Eso es lo que quiero hacer para ver que todo sale bien en el límite. ¿Okay? Entonces lo que hago es lo siguiente. Pongo U no I en 0 y esto es igual de la definición es U integrado en rho 0 compuesto con IFI y de no, y aquí voy a tener esa integral que se convierte en 1 bueno, rho compuesto con FI de nu I en X. ¿Okay? Bueno, esto hago regla de la cadena. Y entonces lo puedo escribir como U, 2, 0, y ahora va a tener D, y aquí, mi, FI, dividido por el mismo numerito. Y ahora es en X. Esta medida converge a 1. Bueno, esta medida converge a D nu. Entonces todo esto converge a 1. Entonces esto es igual a integral U de rho. Y ya tenemos esta parte. Entonces esta parte se satisface. Y esta parte sale de haber demostrado que mu es una geodésica y que esto converge de esta forma. Entonces, ¿preguntas?
Bueno, uno compacto, digamos, con la medida de pasos Sí, normalizada. sí, de hecho esto fue así como súper abstracto y es porque no hay muchos ejemplos de cómo se ven estos espacios. La gente está tratando de caracterizar, de decir, a ver, si tomo n igual a 1, bueno, n igual a 1 salió un resultado creo que hace un año, y entonces si n es igual a 1, ¿qué cosas son estos espacios? Si n es igual a 2, ¿qué cosas son estos espacios? Lo que sí se sabe es que estos espacios tienen variedades riemannianas, tienen espacios de Alexandrov y tienen variedades de Finsler, y eso no les gustó nadita a las personas que estudian estos espacios. Entonces lo que hicieron fue poner una hipótesis más a esta definición tan larga que ya les di, para que solamente tenga variedades riemannianas y no tenga variedades de Finsler. Y sigue teniendo espacios de Alexandrov. ¿Por qué no les gustó que No les gustó porque, por ejemplo, no se puede probar el splitting theorem. ¿Cómo se llama? Ajá, se pasa. Sí, no se puede demostrar el splitting theorem, por ejemplo. Sí. Ajá. Y no se puede, ¿qué? No se pueden hacer las comparaciones de triángulo que sí se podía hacer en las variedades riemannianas. En esta clase CDKN, pero en la nueva clase que se llama RCDKN ya se pueden hacer más cosas. Lo bonito de esta clase, bueno, esta clase les digo, trata de simular curvatura de Ricci para espacios métricos y se probó que es estable con respecto a GH, y otra cosa bonita que se probó es que se vale Bishop-Clomo, y otra cosa es que se vale el teorema de Myers, una versión débil del teorema de Myers. Oye, una pregunta. Cuando hiciste tu primera pérdida de finalidad, tuviste que no había parte singular. Ajá. ¿Eso por qué fue? ¿En qué momento? Ah, sí, no sé. Esa parte jamás la leí, está en el apéndice. Sí. preguntas? ¿Cuál fue esa condición? Bueno, Que no haya espacio de miedo. Que no sea espacio de no, más o menos. No, la RCD se puede definir de varias formas, pero lo que puedes pensar es en el espacio de Sobolev, de funciones sobre tu espacio X. Entonces, quieres que tu espacio de Sobolev sea un espacio de Hilbert. Eso es. Bueno, tienes que definir qué es un espacio de Sobolev para este tipo de cosas, definir, y ya después decir, ok, quiero que esto sea de Hilbert. Y entonces ya se puede definir lo que es un hessiano y un laplaciano y cosas así. Y probar. Pues todo eso ya se puede definir en el R. Sí, en el RCD. Sí. ¿Necesariamente tienen que ser probabilidades, no pueden ser medidas arbitrarias? Eso sí no sé. Sí, no sé. Lo que sí sé es que puedes extender. Yo estaba hablando de espacios compactos. Puedes extender porque no lo dije, pero hay convergencia. Creo que estábamos discutiendo de cómo se traducía. Creo que convergencia punteada de Gromov-Hausdorff, que es cuando no pides que tus espacios sean compactos, sino simplemente completos. Y aquí yo estaba definiendo cosas para espacios compactos. Sí puedes definir cosas para espacios completos. A ver, no. Una medida finita. Sí. Completa Sí, con una medida. Sí, creo que sí puedes hacer cosas para cosas que no sean probabilidades y que sean medidas, pero tienes que pedir que localmente sean ¿Sean qué, perdón? ¿Qué? ¿Localmente sean qué? ¿Cómo se llama? A ver. Sí, Se me olvidan los nombres. ¿Qué? La medida de los contactos explicados. Sí.
decía desde el principio, que el chiste era tratar de generalizar los resultados de geometría riemanniana, geometría de Alexandrov, de en qué espacios se encuentran. Hay toda una teoría desarrollada por Teso sobre rigidez para varios, de muchos tipos, que se ha extendido a espacios de Alexandrov. Y no creo que se haya extendido todavía a los RCDK. Y parece que está todo el contexto para poder hacer como toda la misma tecnología y todo lo que dio el curso. Bueno, otro comentario más, que les dije que ya se están empezando a hacer más cosas. En los RCD ya también ya está definido la cosmología. Y muchas personas no creen que esta definición sea la mejor para extender curvatura de Ricci acotada. Entonces hay otras definiciones y entonces estas personas se están juntando y están diciendo, a ver, ¿son equivalentes o no son equivalentes? Pero todas esas condiciones llevan muchísima probabilidad.